todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Born of Prayers. Mi hermano podría haber sido curado, pero todavía llevaba el peso de la culpa en mi corazón por el hecho de que fue mi magia la que lastimó a Hugo. Estaba aterrorizada de perder el control nuevamente. De poder ser yo quien apagó la vida de Hugo. Nunca más. Entrené sin descanso, manteniendo constantemente a raya la magia que ordenaba. Cada segundo que estaba despierto tenía que ser dedicado a esa causa. Incluso Elio parecía sorprendido por la velocidad a la que progresaba antes de declarar que es hora de pasar al siguiente tema: la curación. Lecciones de magia de Elio. Reparación. La familia Estia había estado lejos de la ciudad laberinto durante una semana, habiendo dejado atrás la bulliciosa ciudad para cruzar el continente a través de los cielos y cumplir los deseos de la diosa de la luna. Su viaje le había dado a Belle una vista aérea de cuán vasto era el continente. El segundo día habían cruzado tierras planas que se extendían más allá del horizonte, dando paso finalmente a un valle cubierto de colinas rocosas y un camino cargado de piedras blancas. El sinuoso río que serpenteaba a través del valle había dejado las tierras lo suficientemente fértiles como para albergar la primera aldea que habían visto desde que dejaron Horario, un pequeño asentamiento un poco más grande que la aldea natal de Belle ubicado entre montañas. La tercera noche aterrizaron en un bosque que parecía no haber sido tocado por la humanidad. Los monstruos los atacaron inmediatamente. Sin duda impulsado por el impulso instintivo de matar mortales dentro de todos menos los dragones irregulares sobre los que volaban. Sin embargo, los monstruos fuera del calabozo eran tan débiles que despacharlos no fue ningún problema. La diosa de la luna también había demostrado sus propias habilidades de rastreo cuando encontró la guarida donde estaba la mayoría en una hora, lo que le permitió a Belle limpiarla antes de explorar el resto del bosque en busca de rezagados y luego regresar para disfrutar de una comida preparada por Welf. Ya que todavía le tocaba cocinar huevos y tocino que habían mantenido fijos entre gruesas hogazas de pan. Al cuarto día las tierras boscosas dieron paso a pequeñas montañas, alzándose picos de piedras cubiertas de verdor. Hubo una breve lluvia que los dejó tomar un descanso en una caverna ubicada junto a una cascada, donde Artemis y Mikoto lograron conseguir pescado fresco que asaron sobre una llama mientras Hermes compartía historias de algunos de sus viajes. La lluvia cesó y fueron recibidos con un arco iris que se formó sobre la cascada antes de tomar vuelo nuevamente con el cielo gris ahora azul con nubes blancas dispersas. La quinta noche se toparon con uno de los lagos más grandes que Belle había visto en su vida, rodeado por varias montañas. Era lo suficientemente grande como para haberlo confundido con el océano, especialmente cuando un gran monstruo serpentino saltó desde abajo. Su tamaño eclipsaba incluso al Goliat negro cuando trazó un arco en el aire antes de aterrizar de nuevo con un chapoteo, un recordatorio de que incluso en los dominios más prístinos todavía había peligros de los que tener cuidado en lugares donde los mortales apenas se aventuraban. En la sexta noche, Primo había acudido a Artemisa para pedirle consejo sobre tiro con arco una vez que se habían instalado en un claro dentro de un bosque profundo en el que la familia de la diosa de la luna había permanecido previamente durante algún tiempo antes de aceptar la misión a las ruinas. Sus instrucciones eran propias de alguien que a menudo cazaba monstruos con su arco. Incluso había considerado las inclinaciones naturales de Primo, ya que había entrenado personalmente a alguien que tenía sangre élfica en su interior. Fue al séptimo día que las cosas dieron un giro mientras estaban en pleno vuelo. Habiendo vivido en el área durante aproximadamente un año para matar wyverns que habían venido del Valle del Dragón con su familia, Artemis había estado explicando a Belle sobre las diferentes aldeas que había alrededor del área. Habían estado cerrando la marcha mientras abandonaban el borde del bosque cuando el oído de Belle captó el débil sonido. Pensó que podría haber sido el grito de una mujer. ¿Escuchaste un grito hace un momento, Lady Artemisa? La diosa de la luna, que había estado tomando las riendas esta vez mientras él la sostenía por detrás, cambió su atención ante eso. ¿Un grito? Su atención llamó la atención, ambos miraron hacia los árboles que se alejaban cada vez más, cuando vieron a dos personas que corrían hacia los pastizales.
Parecían ser una madre y su hijo, ambos vestidos con una sencilla túnica y pantalones. La madre tenía a su hija en sus manos y huía desesperadamente mientras la niña lloraba. El miedo y la desesperación en su voz llegaban a sus oídos más allá de la ráfaga de aire que los pasaba solo debido a sus elevados sentidos como aventurero de nivel 3. Fue entonces cuando los monstruos salieron corriendo de la cubierta del dosel. Sus cuerpos eran de un negro estigioso y el brillo proveniente de la luz del sol indicaba que era un caparazón o exoesqueleto. 8 patas delgadas se movían sincronizadas para impulsarlos hacia adelante, con un par de garras dentadas y una cola segmentada con una punta con púas. Y había líneas rojas pulsantes que emanaban de un punto central visible en sus cuerpos alargados, descendiendo hasta las extremidades, la cola y lo que supuso que eran sus ojos. Los instintos de Belle le dijeron que algo acerca de estos monstruos estaba mal. No sabía por qué, pero su mente volvió al Goliat negro por alguna razón. Quizás fue la coloración de sus cuerpos, o el brillo que se parecía a los ojos de la monstruosidad que había surgido del calabozo en respuesta a la presencia de lo divino. No puede ser, murmuró la diosa con sus ojos esmeralda, abriéndose con horror cuando la madre tropezó, probablemente por agotamiento dependiendo de cuánto tiempo había estado corriendo. Agarró las riendas y tiró para dirigir su montura hacia atrás. Orión, Belle ya estaba de pie en cuclillas incluso antes de que ella hubiera terminado el giro. Extendiendo su mano detrás de él, apuntó en dirección a los demás, que volaban adelante antes de soltar una racha ardiente que pasó junto a ellos con un amplio margen antes de apagarse. Había sido una señal para que los demás supieran que algo andaba mal. Incluso si el rugido del aire ahogara sus voces, Welf y Mikoto podrían sentir la magia en el aire, mientras que los demás detectarían las llamas. Había una buena distancia entre el dragón y la madre y el niño. Para cuando les tomara alcanzar a la pareja a lomo de dragón, los monstruos estarían encima de ellos. Pero Belle sabía que era más rápido que el dragón a pie cuando Júpiter estaba activo. Brilla, Júpiter. Un rayo envolvió su cuerpo. Estimuló sus músculos. Agudizó sus sentidos. En el momento en que aterrizó en la hierba, dejó atrás a Lady Artemis y al dragón, mientras el mundo entre él y los dos aldeanos se encogía hasta que él se interpuso entre ellos y la amenaza con las manos extendidas. Fuego. Explosiones desenfrenadas resonaron cuando los misiles en llamas se estrellaron contra la horda. El calor abrasador mantenido unido por cables de electricidad se desató. El aire se volvió espeso con dispersiones de polvo marrón, humo negro y cenizas estigías mientras disparaba tiro tras tiro entre la horda para dispersarlos mientras la madre y el niño detrás de él se protegían los ojos mientras la confusión atascaba su mente. Fue entonces cuando Belle sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba. La inconfundible presencia de lo divino atrajo los ojos de los mortales hacia la diosa de la luna cuando aterrizó detrás de ellos. Envuelta en un velo azul plateado, que era similar a la luz de la luna, extendió su mano hacia la pareja y emitió una orden con autoridad divina. Adelante, ahora. Una entidad trascendente que irradiaba una presencia celestial que los marcaba como uno desde arriba. Aquellos que aparecieron en tiempos de necesidad para otorgar la salvación. Para la madre y el niño cuyas muertes eran inminentes en ese momento, ¿qué podría ser sino intervención divina? Incluso Belle solo podía pensar eso a pesar de saber lo contrario. La presencia que emanaba de ella se sentía suave, pero fría. Los rayos de luz de la luna, intensos pero suaves, parecían bañarlo a pesar de ser de día. Tump. Y luego el aliento de Belle se quedó atrapado en su garganta cuando sintió que había algo allí. Una presencia imponente que se cernía sobre su escaso cuerpo. La encarnación de la malevolencia ciclópea que se abalanzó sobre él. Una oscuridad invasora que parecía como si fuera a tragarlo por completo. Cada célula de su cuerpo tembló al sentir que algo lo observaba. No era como la mirada que sintió en Horario. Era algo más que era tan amenazador que amenazaba con aplastarlo si siquiera respiraba. Si su corazón latiera siquiera, sería aplastado como una hormiga. Mientras permanecía allí congelado por el miedo, los monstruos que estaban dispersos habían dirigido su atención hacia ellos.
A través del humo que se elevaba y las olas de calor que provenían de la tierra en llamas, esas siniestras miradas rojas se fijaron en ellos. No. Ellos no. Solo ella. Señora Artemisa. Sus cuerpos rígidos comenzaron a avanzar hacia la diosa de la luna más rápido que antes. El niño estaba en el brazo derecho de Lady Artemis, mientras ella ofrecía el izquierdo para ayudar a la mujer que estaba encima. Podría haber sido una de las divinas, pero con su divinidad sellada, era tan fuerte como una mujer normal. Si el enjambre que surgía sobre la tierra hacia ellos como un maremoto negro la alcanzaba entonces, imágenes de su destino destellaban vívidamente en su mente. Su determinación estalló y se atrevió a respirar de nuevo incluso bajo esa mirada siniestra y asesina. No podía dejar que ella ni nadie más muriera así. No importaba qué fuera lo que había impulsado el miedo tan profundamente en su cuerpo que su corazón se detuvo, no podía soportar quedarse quieto y no hacer nada. No sabía cómo iba a hacerlo, pero tenía que detenerlos a todos aquí y ahora. La respuesta vino de la lanza que tenía en la espalda. De repente cobró vida, palpitando como si estuviera vivo y latiendo al ritmo de su corazón acelerado. Se lo quitó de la espalda cuando una escritura divina comenzó a garabatearse sobre el eje y apuntó a la horda que se abalanzaba. La lanza dejó una cola brillante mientras cortaba el aire antes de estallar en una columna de luz divina. La columna barrió los pastizales y el bosque a medida que se expandía. Su resplandor era tan cegador que Belle se vio obligado a protegerse los ojos mientras se tragaba a los monstruos e incluso la siniestra presencia que se cernía sobre él. Y cuando se desvaneció, Belle se encontró solo con la pradera y el bosque intactos sin rastro de los monstruos. Este es el poder de un arma divina, pensó Belle para sí mismo mientras se acercaba al lugar donde la lanza había quedado clavada en el suelo por el lanzamiento. Lo sacó y recorrió con la vista la longitud del eje solo para que sus ojos se entrecerraran cuando finalmente cayeron sobre la punta de la lanza. Fue allí donde notó que la joya inmaculada en la punta de la lanza ahora tenía una grieta atravesándola. ¿Fuiste tú? Levantó la vista al escuchar la voz cansada pero familiar y vio al capitán de la familia Hermes. Ella estaba en el aire con sus botas aladas, mirándolo con ojos que tenían pesadas bolsas debajo. Señorita Andrómeda. Belle dio un paso atrás cuando ella aterrizó junto a él. Fue un aterrizaje descuidado, inadecuado para una de sus experiencias, ya que sus piernas casi se doblaron bajo su propio peso. No pudo evitar preocuparse. ¿Estás bien? Pensé que tú y el resto de tu familia estaban con la familia de Lady Artemis. Sus cejas se fruncieron hacia adentro ante eso. ¿Eh? La familia Artemisa es Asfi, dijo Lord Hermes en voz alta mientras su dragón aterrizaba junto a ellos. Tú y los demás debieron haber estado en el bosque muerto, evitando que cualquiera de esos monstruos llegara tan lejos. ¿Qué pasó? Se obligó a ponerse de pie antes de disculparse. Perdóneme, Lord Hermes. Ha habido algunas complicaciones. Varios minutos después, no nos dijiste que la situación era tan grave. Todos hicieron una mueca cuando Lily le gritó al dios de los viajes a todo pulmón. El grupo se había reunido colectivamente después del ataque repentino. Lady Estia y Lady Artemis habían montado dos de los dragones para llevar a la madre y al niño a un lugar seguro ahora que habían sido evaluados de la situación, dejándolos con Hermes y Asfi para tener todo el alcance de todo. Decir que se enteraron de que el desfile de monstruos que acababan de encontrar estaba directamente relacionado con la misión que habían recibido los dejó un poco más que nerviosos. Sin embargo, la preocupación de Belle radicaba en el hecho de que ya había oído hablar de tales criaturas una vez antes. Además del propio monstruo. Señor Hermes, ¿este monstruo que los engendra es el mismo del cuento heroico de Epimeteo? Eso llamó la atención de Welf. ¿Has oído hablar de ellos antes? En la historia de Epimeteo, el gran héroe de Olimpia luchó contra 3 monstruos negros de la época. No tenían los nombres que tienen ahora, pero el gobernante de la tierra fue conocido más tarde como Behemoth, y el rey del mar era Leviatán. El tercero no era el dragón negro ya que aún no había aparecido, sino el escorpión de las tierras aisladas, que supongo que este Antares podría serlo.
Incluso la horda que matamos coincidía con la descripción de los que habitaban la tierra que su ejército tuvo que vadear. La respuesta de Hermes a eso fue inclinar el ala de su sombrero sobre sus ojos, mientras una sonrisa irónica se deslizaba por sus labios. Estás muy bien informado, Bell. Como sospechas, Antares es el mismo monstruo de la leyenda. Eso no era lo que Lily quería escuchar mientras agarraba al dios por las solapas y lo sacudía. ¿Esperas que matemos a uno de los monstruos negros de la leyenda? Los dos últimos tomaron a las dos familias más fuertes, e incluso cayeron contra la tercera. Somos solo una pequeña familia con solo un capitán de nivel 3. Ahora, ya no hay necesidad de gritar. ¿No ves que la pobre Asfi apenas puede mantener los ojos abiertos?, dijo Hermes mientras levantaba las manos para apaciguar al enojado Payum mientras su elfa se separaba del hombre. Fiel a sus palabras, el nivel 4 estaba acostada con la espalda apoyada en un árbol y sujetándose el puente de la nariz. Con solo mirar los círculos oscuros bajo sus ojos, estaba claro que no había dormido en mucho tiempo. ¿Usaste el estimulante, no? No tenía elección si quería alcanzar a todos los monstruos, dijo. La tasa de reproducción aumentó más allá de lo que esperábamos. Solo un puñado de nosotros pudo cubrir el terreno lo suficientemente rápido después de que limpiamos el bosque de las variantes más fuertes, mientras las más débiles se dispersaban en todas direcciones. Cuando recibimos por primera vez la solicitud de ayuda, parte de esa razón fueron los escorpiones, que salieron como el equivalente a los monstruos de nivel 1 de alto nivel de la mazmorra, explicó Hermes. El hecho de que tantos estuvieran saliendo a un nivel constante, naturalmente justificaba la preocupación, ya que incidentes como el que ocurrió antes podrían volverse más comunes, especialmente estando tan lejos de horario. La mayoría de los monstruos en la superficie son más débiles que los monstruos de nivel 1 de nivel medio en el calabozo. Mikoto expresó su preocupación al respecto. Dado que se reproducen al dividir sus piedras mágicas, se vuelven más débiles que sus contrapartes en la mazmorra. Con tan pocos aventureros por encima del nivel 1 fuera de horario, no puedo pensar en una fuerza lo suficientemente grande como para acorralarlos si salieran. Números suficientemente grandes. Rakia probablemente sería la alternativa más cercana, admitió Elfa regañadientes con amargura en su tono. Aprendí algo de sus tácticas militares, considerando que tienen que defender los territorios que reclaman contra los monstruos. Hordas como estas se reducirían con bombardeos de largo alcance antes de que sus falanges mantuvieran la línea. Luego, la caballería los dispersaría para que pudieran ser eliminados. Pero eso es algo que solo funciona debido a los números que tienen, e incluso así, la mayoría de sus fuerzas son de nivel 1 que fueron reclutadas. Si solo se hubieran quedado en el nivel 1, habría sido manejable, señaló Asfi. Pero notamos que entre las hordas, había personas más grandes como las que acabas de encontrar, con sus exoesqueletos lo suficientemente duros como para que un aventurero de nivel 1 casi no tenga posibilidades de penetrarlo por sus propios medios a menos que su estado sea extremadamente alto, colocándolos a la par con monstruos de nivel 2. Luego, más y más de ellos comenzaron a aparecer entre la horda, y ahora hay incluso más grandes capaces de regenerar el daño que sufren. Esos están a la par con los monstruos de nivel 3, y lidiar con ellos había sido nuestra prioridad, lo cual significaba que teníamos que permitir que los más débiles se dispersaran antes de que los miembros más rápidos de mi familia y Gale los persiguieran. Belle se animó ante eso. ¿Por Gale, te refieres a la señorita Ryu? Así es, respondió Hermes en nombre de su capitán. Como ella es una de las hijas de Astraea, me pidieron que le entregara una carta solicitando su ayuda después del juego de guerra. Es gracias a que ella estuvo allí que lo han logrado hasta ahora, pero si la tasa de reproducción aumenta o se acelera, eso se convertirá en una crisis diferente a la que se ha visto desde los albores de la era de los héroes. Incluso si podemos mantenerlos a raya, nuestro enemigo sigue siendo un monstruo negro. Lily reiteró para transmitir la injusticia de la situación. Como era una misión del gremio, tenían que llevarla a cabo. Si estuviera en su estado anterior, lo más probable es que así fuera, coincidió el dios de los viajes.
Sin embargo, la razón por la que se perdió en la historia es porque gran parte de su poder ha disminuido desde que fue detenido inicialmente cuando Artemisa ganó el favor de un grupo de cazadoras que se habían encargado de desafiar al Escorpión Negro. Ella les otorgó un poder divino. Revelación para crear un templo sobre el cual se convertiría en la tumba del escorpión y atraerlo al interior, donde los grandes espíritus serían sacrificados para convertirse en un sello. El único elfo dentro de su grupo lució una mirada tan consternada al escuchar eso. ¿Los espíritus fueron sacrificados? Desafortunadamente, no es inusual que eso suceda en las leyendas más antiguas, dijo Belle suavemente mientras Mikoto acariciaba suavemente su cabeza para consolarla. Muchos de ellos perdieron la vida en la mazmorra durante la era de los héroes antes de que descendieran los dioses. El sello de los 6 espíritus, que les permitió sellar inicialmente la mazmorra, es el mayor ejemplo. Mikoto estiró la cabeza ante eso, mirando desde primo hacia Belle. Nunca había oído hablar de tal cosa. Mi abuelo me dijo que el sello de los 6 espíritus era una técnica en la que 6 grandes espíritus crean un gran sello y se sacrifican para desatar un torrente divino que lavaría todo lo que hay dentro. Solo se ha utilizado 2 veces en la historia. Una vez contra un dragón que preludió la era de los héroes conocida como Nidhogg, y una vez justo encima del gran agujero para dañarlo a tal punto que finalmente pudieron colocarle la tapa y mantenerlo allí gracias al descenso de lo divino. Me sorprende que supiera algo tan oscuro, afirmó Hermes antes de dar más detalles con una pregunta. ¿Alguno de ustedes, hijos, ha visto la columna de luz que aparece cuando uno de nosotros desciende o regresa al cielo? La mayoría negó con la cabeza. Naturalmente, era de esperarse dado que el descenso de lo divino a menudo se realizaba lejos de aquellos que podrían resultar perjudicados por él. Y que regresara arriba era una rareza, solo provocado por tragedia o maquinaciones. Pero entre ellos hubo 2 excepciones. El primero fue el herrero, que miró hacia un lado y hacia un recuerdo lejano ubicado en una colina que dominaba las puertas de Rakia. La columna de luz nacida de su libertad a expensas de la diosa que quería liberarlo de los grilletes que lo habrían atado. El segundo era el partidario, para quien las deidades ascendentes anunciaban los días más oscuros que acosaban la ciudad de los aventureros. De todos modos, continuó Hermes. La puerta del cielo, como se la conoce anteriormente, es efectivamente una versión armada de ese fenómeno, que conecta los 2 reinos que nunca debieron tocarse. Crea una puerta a través de la cual esa energía divina cae incontrolablemente hasta que el sello se rompe y la puerta se cierra de golpe. El sello colocado en el templo donde finalmente fue sepultado Antares carecía del poder destructivo del sello de los 6 espíritus, pero era lo suficientemente potente como para que Antares no esté ni cerca de Behemoth o Leviatán. Luego señaló hacia la lanza de Belle. Y además de eso, Belle posee la lanza divina, que alberga en su interior un poder aún mayor que el de un espíritu, un concepto que la hace efectiva contra monstruos de su tipo. Todo lo que debe hacer es llegar a donde está Antares y desatar su potencia máxima, y todo habrá terminado. Sin embargo, ese poder es limitado, así que trata de no exagerar antes de eso. El peso de sus ojos cayó sobre Belle mientras agarraba con más fuerza la lanza en su regazo. Cierto, lo tengo. Estia, vamos a caer. Agárrate fuerte ahora. Estia le dijo suavemente a la niña acurrucada contra ella mientras maniobraba con cuidado al dragón en un suave descenso de manera similar a Artemisa. Las 2 diosas habían decidido traer a la madre y al niño de regreso a su casa, o más bien a lo que quedaba de ella. En el camino, Estia había estado conversando con la niña para distraerla del miedo que muchos tendrían a volar. Los cielos eran territorio inexplorado para los niños, algo que solo unos pocos en esta época soñaban y experimentaban. Le preguntó a la niña cómo era su casa mientras despegaban. Ella había dicho que era un lugar agradable, donde todos eran amigables. Un asentamiento modesto dentro de un claro, la mayoría de las casas consistían en 1 o 2 habitaciones grandes con cobertizos para los artesanos y graneros para quienes cuidaban a los animales.
Todas las mañanas corría por la plaza del pueblo, pasaba y saludaba a sus vecinos mientras respiraba el dulce olor del pan de la panadería cercana, jugaba con los demás niños hasta que llegaba el momento de ayudar a su madre con sus quehaceres. Ahora los muros que lo rodeaban, las vallas destinadas a mantener a raya a los monstruos, fueron derribados y destrozados desde donde los escorpiones de antes se habían abierto paso. Las cabañas de madera se derrumbaron sobre sí mismas, los pilares de soporte fueron derribados, mientras las viviendas eran invadidas y pisoteadas. Algunos habían quedado ardiendo mientras las llamas del hogar se extendían para dejar solo las cáscaras ennegrecidas de lo que alguna vez fueron sus vidas. Bajaron lentamente hasta los restos de la plaza del pueblo, donde se habían esparcido piedras que habían sido erigidas en forma de monumento. Los residentes de allí recibieron la llegada de los dragones con notable pánico, sin duda todavía alerta debido a que su aldea acababa de ser atacada. Miradas tan espantosas eran realmente desgarradoras para la diosa del hogar al sentirlas sobre ella. Entonces sintió que Artemisa dejaba que su presencia divina inundara el área. No es una inundación, sino simplemente una fuga. Lo suficiente como para que supieran de un vistazo que eran divinos y que no tenían intención de hacerles daño antes de que entraran en pánico por completo. El miedo en los ojos de los niños se desvaneció, algunos de los cuales apretaban lanzas de caza y armas de menor calidad o incluso piedras para arrojarlas al reconocer lo divino. Los dragones aterrizaron y se movieron mientras maniobraban con sus pies alrededor de las piedras esparcidas para dejar suficiente espacio para bajar sus cuerpos. Ni siquiera un momento después la voz del hombre los llamó. «Papá», dijo la niña acurrucada contra Hestia, con la mirada fija en un hombre vestido con una túnica con pantalones manchados de carmesí y una tela envuelta alrededor de su pierna. Otro hombre vestido con lo que parecían ser túnicas sacerdotales lo sostenía y lo ayudaba a acercarse. Hestia ayudó a la niña a bajar y la acompañó para evitar que tropezara con alguna piedra suelta hasta que llegó al abrazo que esperaba del hombre. «Gracias a los dioses», dijo, su voz a punto de quebrarse mientras la abrazaba. «Estaba tan preocupada por ustedes dos. Mami había tropezado y yo tenía mucho miedo», dijo la niña mientras la madre se unía a su hija en un abrazo. Pero luego hubo fuego y ruidos fuertes, y vimos que había un niño entre nosotros y ellos. Él nos protegió mientras la diosa nos salvaba. Luego sacó esta cosa y una luz brillante hizo que todos los monstruos desaparecieran. Verlos juntos fue una visión conmovedora que encendió una llama dentro del pecho de Hestia cuando la diosa de la luna se dirigió al sacerdote. «Nos encontramos con estos dos siendo perseguidos por monstruos durante nuestro viaje y los estamos devolviendo», dijo Artemis mientras desataba una pequeña bolsa que traía consigo. «También trajimos algunas de nuestras pociones para ayudar con cualquier lesión. Al menos deberían poder atender lo peor de tus heridos, pero para huesos rotos asegúrate de que estén preparados de antemano. No es mucho, pero es todo lo que tenemos, dado que ahora estamos en una misión. También puedo realizar un rito rápido para los difuntos si es necesario». Todos sabían que las almas de los niños regresarían a los cielos para ser enviadas nuevamente a descender, comenzando una nueva vida. Los propios dioses no necesitaban hacerlo, y el rito en sí era más bien para tranquilizar a los que quedaban atrás. A pesar de eso, el sacerdote sacudió la cabeza mientras aceptaba la bolsa con una elegante reverencia. «Gracias a uno de sus mensajeros no hay nadie que necesite ser despedido», dijo. «Y que seamos agraciados con la presencia de dos diosas después de esta prueba con nuestros perdidos. En verdad, los cielos nos sonríen hoy». Varios de ellos comenzaron a inclinarse de una manera con la que Hestia no se sentía cómoda, pero entendió por qué. «¿Qué quieres decir con uno de nuestros mensajeros?», él elaboró. «Poco antes de que las criaturas negras cayesen sobre nosotros, una joven con alas descendió desde arriba con nuestro amigo aquí presente. Él había estado cazando cuando lo atacaron y ella logró traerlo de regreso, diciéndonos que huyéramos al norte para escapar mientras pasaban. Una vez que nos dimos cuenta de que los únicos de nosotros desaparecidos eran los dos que se habían aventurado hacia la aldea vecina, ella voló para encontrarlos». Hestia se dio cuenta de que debía haberse referido al hijo de Hermes.
Debió haber volado para advertir a la aldea una vez que se dio cuenta de que estaban en el camino. Si no fuera por eso, probablemente se habrían topado con tantos cuerpos y sobrevivientes llorando. Entonces se evitaron víctimas. Había pocas palabras para describir la expresión de alivio en el rostro de Artemis antes de que ella se encerrara en la expresión severa y autoritaria que normalmente tenía. Nuestros hijos se dirigen a lidiar con la fuente de esos monstruos, pero existe una posibilidad muy real de que dentro de la próxima semana pase otra ola antes de que podamos lidiar con ellos. ¿Es posible que te mudes por un corto tiempo hasta entonces? Él asintió. Afortunadamente, tenemos una relación amistosa con un pueblo vecino más lejano. Y tenemos suministros enterrados para emergencias como esta. Saldremos mañana por un tiempo hasta que podamos reconstruir una vez más. Estia vio a un grupo de hombres que estaban parados cerca de los escombros de un granero, donde habían estado desenterrando lo que parecían ser frascos sellados y enterrados allí. Ocasiones como esta no eran infrecuentes para ellos entonces. No cuando estaban tan lejos de una ciudad donde pudieran confiar en los aventureros. Entonces nos iremos, declaró Artemisa, girándose hacia su propio dragón cuando sintió un ligero tirón en su muñeca. Se giró y vio al hombre que lo sostenía. Gracias por salvar a mi familia, señora diosa, dijo el hombre. Significaban mucho para mí. No sabía qué haría cuando escuché que todavía estaban ahí afuera. Por un momento, a Estia le preocupaba que el hombre pudiera haberse equivocado al agarrarla de esa manera. Artemisa era algo quisquillosa cuando se trataba de ser tocada por hombres debido a que los dioses eran, bueno, ellos. No quería decir que odiara a los hombres, pero realmente no apreciaba que ellos la tocaran. Pero para su sorpresa, Artemis puso su mano sobre la de él y sacudió la cabeza. Manténlos cerca de ti y nunca los dejes ir. Después de todo, la familia es algo muy valioso. Él asintió con la cabeza y la soltó, permitiéndole continuar hacia su montura. Estia hizo lo mismo, espiando a Artemisa con una expresión que rara vez veía cuando estaban arriba. Entonces, ¿no es solo Bella quien te ha cambiado, Artemis? El viejo tú a menos le habría golpeado la mano. Puedes culpar de eso a Zeus y a los desvergonzados pervertidos que los siguieron cuando estábamos arriba, afirmó. Además, él tenía una familia y solo quería verlos salvos. He aprendido lo valioso que es tener una familia, y lo que significa querer estar con ellos sin importar nada. Había algo en su tono que Estia pudo captar y que le parecía demasiado familiar. Una finalidad para ello. Artemisa, te explicaré todo mientras volamos, prometió Artemis. Sobre lo que pasó, y la carga que tengo que pedirle que soporte a su hijo.